El mercado de criptomonedas está cayendo con fuerza absolutamente todo. Vemos a Bitcoin llegar a los 80, 86K y como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ahora mismo hay pánico en el mercado. Vemos el indicador de miedo y codicia marcando un 25 para Bitcoin y para todo el ecosistema de cripto en general, llegando a niveles de miedo extremo marcando 29. Así que vamos a ver qué está pasando, qué ha sucedido. Salió Donald Trump a hablar. Vemos las noticias de que se está rechazando esta Reserva Nacional de Bitcoin para Estados Unidos. Así que vamos a revisar qué está pasando, cómo se están moviendo los ETFs y vamos a ver indicadores importantes como la liquidez global y como este indicador de alt season que está empezando a llegar a zonas interesantes. Así que si tienes exposición a Bitcoin, al mercado cripto, especialmente a altcoins, quédate porque en este video te cuento todo. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a tu canal favorito de habla hispana para criptomonedas. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte. Aquí siempre estamos hablando especialmente sobre DeFi, cómo generar ingresos, independientemente que el mercado sube o baja, crear un portafolio respaldado por tecnología y que te ayude a ti a generar todos los meses más ganancias, más monedas. Hoy vamos a ver qué está pasando con el mercado, vamos a analizar las gráficas y vamos a ver varios indicadores importantes. Para iniciar vamos a revisar las noticias de esta semana y podemos ver acá que el día de hoy y el lunes estuvo el presidente Trump hablando y todo el miedo que hay ahora mismo en el mercado se debe debido a estas noticias, ¿ok? Que varios estados dentro de Estados Unidos han estado rechazando esta idea de crear la reserva de Bitcoin. Podemos ver acá varios estados están empezando a votar en contra de esto, mencionando preocupaciones por el riesgo, por la especulación. Acá podemos ver, como nos dice, Montana, North Dakota y Wyoming son algunos de estos estados. Y ahora mismo están circulando muchas de estas noticias que dicen cómo estos estados han estado votando en contra de básicamente esta propuesta de crear la reserva de Bitcoin. Por otro lado, teníamos el hackeo de Bybit que estuvo sucediendo hace unos días, que fue el hackeo más grande de toda la historia de criptomonedas. Y por un lado era positivo porque vimos que el mercado no reaccionó a pesar de este evento que fue gigante. El mercado no tuvo fuertes caídas, pero ahora con todas estas noticias que están saliendo hay bastante movimiento en el mercado y vemos cómo Bitcoin y obviamente todas las altcoins están reaccionando de forma negativa a todos estos acontecimientos. Y es que si nos venimos a revisar este indicador de miedo y codicia para Bitcoin, lo vemos en 25, un nivel extremadamente bajo. O sea, no es que hay miedo, hay pánico en el mercado ahora mismo. Y como ustedes saben, este indicador no es de cripto en general. Este es el indicador de miedo y codicia en Bitcoin específicamente. Así que vamos a ver un poco lo que es el indicador en cripto en general. Lo podemos ver aquí en CoinMarketCap. ¿No sabes? Puedes venir a CoinMarketCap y buscarlo y tienes esta gráfica donde te muestra el comportamiento de este indicador, no solamente hoy, sino a lo largo del tiempo. Y aquí podemos ver cómo estamos entrando a estas zonas naranjas, estas zonas de miedo con un valor de 29. Y aquí nos indica que el más bajo del año pasado fue este este 26, que fue cuando estuvo por acá. Y vemos cómo básicamente es un oscilador, o sea, sube, codicia, miedo, codicia, miedo. Y a lo contrario, lo que hace la mayoría de la gente, que parece tonto, la mayoría de las personas compran acá cuando estamos en codicia, porque somos humanos y sentimos esas emociones. Y cuando no tenemos los hechos, no tenemos el análisis, nos dejamos llevar por estas emociones. Por eso hoy te voy a dar un análisis basado en hechos, ¿okay? En lo que está pasando. No necesariamente mi opinión, sino lo que nos muestran los gráficos y lo que ha venido sucediendo en el precio de Bitcoin, que históricamente las mejores oportunidades de compra se dan cuando estamos en estas zonas de miedo. Y aquí puedes ver en la línea gris que está debajo, es básicamente el precio de Bitcoin, el activo. Puedes ver cómo cuando estamos en las zonas naranjas es cuando estamos en las mejores zonas de compra. Y luego cuando llegamos a la codicia es que el precio empieza a bajar o acumularse. De nuevo, a lo que estamos en las zonas naranjas, que se empiezan a crear este miedo, luego empiezan a darse las mejores oportunidades de compra para el futuro movimiento a la alza. De nuevo, aquí estuvimos en la codicia y desde este momento de $106,000, Bitcoin ha estado bajando y ahora estamos en los 86 que llegamos hoy y el indicador está entrando de nuevo en la zona de miedo. Aquí podemos ver la gráfica reciente de Bitcoin, como ha venido cayendo. Y hay un dicho que resuena conmigo, me gusta mucho y te lo comparto, que dice: no puedes predecir el mercado, pero sí puedes predecir el comportamiento humano, porque el mercado lo mueven los humanos. Entonces no necesitas predecir el mercado, puedes predecir el comportamiento humano y así posicionarte en el mercado. Wow. Ahora mismo viendo la gráfica acá en una zona diaria, podemos ver que ha llegado justamente a una zona que teníamos marcada de liquidez importante. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una zona de liquidez? Y te voy a mostrar una gráfica de Bitcoin literalmente desde que inició para que podamos hacer un análisis largo plazo, un análisis semanal. Es el análisis que hemos venido haciendo en la comunidad de Invest semana a semana
semana analizando todo el ciclo para enfocarnos en qué ha venido haciendo Bitcoin en la historia, no solo en las emociones, no solo en opiniones, sino en los hechos. ¿Qué es lo que respeta Bitcoin y qué podemos esperar ahora para el futuro de Bitcoin? Ahora, para mostrarte por qué esta zona donde ha llegado justamente es importante, me vengo a la gráfica de 4 horas y voy a hacer un zoom acá para mostrarte. ¿Okay? Luego de tener este movimiento a la alza, habíamos dejado un espacio acá, un gap, el cual vino y se llenó con estas mechas. Luego de que tuvimos estas velas acá, vimos este movimiento alcista que está aquí. Y luego de ese movimiento alcista tuvimos un retroceso, el cual nos hizo este bajo. Por eso es que este bajo es básicamente un bajo de la estructura de Bitcoin, del ecosistema, de la gráfica del precio de Bitcoin. Era un bajo importante. Y ahora si nos devolvemos a nuestra gráfica diaria, vemos que ese bajo que habíamos marcado era este de acá, un bajo de la estructura de Bitcoin. Luego siguió haciendo altos y nos hizo este próximo bajo. Aquí siempre queda liquidez. En los bajos queda liquidez igual que en los altos queda liquidez. Es decir, aquí cuando las personas hacen ventas, normalmente el stop loss y las ventas quedan acá. Y igual sucede acá. Aquí normalmente quedan los stop loss de las personas que hacen compras. Y esto cuando decimos que hay ruido en el mercado. Fíjate cómo Bitcoin no se ha estado moviendo ni a la alza ni a la baja. Ha estado consolidando. Hay ruido y lo único que está haciendo es buscando liquidez. Fíjate cómo acá viene y saca la liquidez por debajo, es decir, elimina este bajo de acá. Luego sube, pero tampoco sube, simplemente se consolida. Pero en esa consolidación que hace, fíjate cómo literalmente esta mecha de acá viene y elimina esta liquidez de acá arriba. Ya cuando se lleva todo esto, ¿qué nos queda? Nuestro bajo estructural, que era este de acá que te veníamos comentando, y el precio llega justamente hacia esta zona, porque la liquidez, el dinero, es lo que mueve los mercados. Y ahora mismo está generando pánico en Bitcoin. Ahora, vamos a analizar a fondo desde el inicio para que puedas tener una idea de dónde estamos en el ciclo, qué puedes esperar y entender a dónde puede estar el precio de Bitcoin, a dónde puede estar yendo y no simplemente enfocarte en esta gráfica a corto plazo, sino ver de verdad qué podemos esperar de Bitcoin a largo plazo. Quiero compartirte esta gráfica, que es la que hemos venido analizando en la comunidad y así lo hicimos con colores para que se entienda todo mucho más fácil. Y como puedes ver, estamos analizando Bitcoin literalmente desde sus inicios. Su primer retroceso, segundo retroceso, tercer retroceso, cuarto retroceso que fue el pasado bear market y donde estamos ahora. ¿Okay? Para eso me voy a venir acá a lo que fue el primer retroceso fuerte o bear market de Bitcoin y luego qué hizo en su mercado alcista en el 2013. Luego vamos a ver qué hizo en el mercado alcista de 2017, luego en el de 2021 y lo vamos a terminar comparando con lo que está pasando ahora mismo en 2025. Ahora, esto que estás viendo acá, estos colores y estas líneas, no es más que una simple herramienta de Fibonacci para medir retrocesos y medir impulsos. El mercado se comporta con ondas, impulsos, retrocesos y retrocesos. Y ahora mismo estamos viendo una gráfica semanal, porque no queremos analizar lo que va a pasar en la gráfica diaria en 5 minutos. Eso no nos interesa porque eso es ruido a corto plazo. Queremos saber dónde estamos en el ciclo para poder tomar una decisión informada basada en hechos. Y este indicador nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Para los que no saben qué es Fibonacci, es literalmente una secuencia, es matemática que nos ayuda a determinar el comportamiento. Ahora, en este video no te voy a explicar qué es Fibonacci, pero te voy a dar una breve invitación a que busques por ahí afuera cómo la secuencia de Fibonacci se encuentra en toda la naturaleza. Lo vemos desde el micro, en células, lo podemos ver en plantas, hasta en cosas macro, como en las galaxias, cosas como, vean esta acá, la trompa de este elefante, cómo se va disminuyendo en la secuencia de Fibonacci. Es algo que encontramos literalmente en toda la naturaleza y como te comenté anteriormente, no necesitamos predecir el mercado. Tenemos que predecir el comportamiento humano, que es parte de la naturaleza. Y por eso es que Fibonacci funciona tanto para predecir los mercados o predecir las emociones. Este gráfico, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han visto, refleja eso exactamente. Cómo el mercado se mueve por emociones. ¿Okay? Como primero tenemos ese miedo, disbelief, nadie cree, empieza a subir, después hay emoción, después hay euforia y después de nuevo ansiedad, negación, pánico y se repite. Y es un poco como lo que estábamos viendo acá, cómo pasamos de codicia a miedo, codicia a miedo. ¿Y cómo podemos medir esas emociones? Para eso utilizamos la secuencia de Fibonacci y es lo único que estoy haciendo aquí de una forma muy sencilla, utilizando estos valores que no son valores que yo me invento, son literalmente valores de Fibonacci, ¿okay? De esta secuencia matemática. Y se los voy a mostrar, son los mismos valores que hemos aplicado para todos los ciclos que vamos a analizar acá. Y vean cómo aquí, de este impulso hacia abajo, que fue este primer retroceso que tuvo, cómo Bitcoin viene respetando estos valores. No es exacto, pero rima muchísimo, ¿okay? La historia no se repite exactamente el mismo día, la misma fecha, cada tanto tiempo exacto, pero se parece muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto basado en los hechos para ver en qué momento del ciclo estamos
a dónde podemos llegar y cuál es el lugar mínimo que deberíamos de decir, ok, si llegamos aquí, sí, ya se acabó el ciclo, estamos ahí ahorita, se acabó el ciclo, hay que preocuparnos. ¿O qué está pasando exactamente? Para no dejarnos llevar por ese miedo, sino entender exactamente dónde estamos. Y vean, aquí he puesto la gráfica en mensual, para que tengan una idea de lo fuerte que esto respeta en gráfica mensual y semanal. Simplemente medimos este retroceso y vemos las extensiones de Fibonacci. Luego de que se termina el retroceso, vean cómo la primera resistencia la encontramos acá, en esta línea amarilla inicial. Fíjense cómo el precio llega y tenemos unos meses aquí de rechazo hasta que eventualmente logra romper. Luego de que rompe esta línea amarilla, el precio llega hacia la azul, ¿ok? Retrocede un poco y vean ustedes el tamaño de las velas, cómo se empiezan a poner más pequeñas, acumula, acumula hasta que eventualmente la logra romper la azul y cierra la vela arriba de la zona azul, confirmándonos esto. Lo voy a poner en la semanal para que lo puedan ver un poco mejor. Aquí está, estamos en la semanal, exactamente en el mismo punto de la gráfica, vemos cómo llega a la zona amarilla, ¿ok? Luego retrocede y vemos que acumula, acumula. Vean el volumen de las velas, cómo son chiquititas, chiquititas, hasta que logra romper aquí arriba y hacer una nueva vela arriba de la línea amarilla y entonces vemos el impulso alcista. ¿Hacia dónde llega? Muy cerca de nuestra línea azul. Y aquí nos da el retroceso. Vemos el mismo comportamiento. Empieza a consolidar, consolidar las velas pequeñitas, pequeñitas, altos más altos que los anteriores, muy pequeños hasta que eventualmente logra romper hasta la próxima zona. Rompe la línea azul y ahora nos lleva ¿a dónde? A la zona roja. Empezamos a ver un poco de rechazo hasta que luego en la siguiente vela rompemos esa zona y entramos a la amarilla. Entonces vean cómo cada uno de estos niveles empiezan a ser un rechazo para el precio. No son exactos, no es un punto de precio exacto, no es exactamente un tiempo exacto, pero es un comportamiento que ya lo vamos a ir a comparar con los otros ciclos, ¿ok? Luego de que rompemos esta zona roja, que siempre es el alto anterior del ciclo, acá lo podemos ver, entramos en esta fase parabólica, lo que algunos le llaman el banana zone, la fase parabólica, que es donde vemos los movimientos más grandes y fuertes en el precio de Bitcoin, ¿ok? Aquí puedes ver el tamaño de las velas, el cuerpo, cómo es más grande y más fuerte. Luego de llegar a la roja, la siguiente resistencia es esta línea verde de acá y podemos ver cómo el precio llega a la verde, rechaza y tenemos un retroceso. ¿Okay? En este ciclo, en 2013, luego de ese retroceso, el mercado acumula, acumula, vemos de nuevo cómo empiezan a bajar el volumen de las velas, se hacen un poco más pequeñas, pequeñas, hasta que eventualmente con esta vela grande logra romper esta zona verde. ¿Okay? Vemos que sube, toca esto como soporte y nos vamos de nuevo. ¿Y hacia dónde llega el precio? Casualmente hasta la siguiente zona de Fibonacci, que es esta amarilla de acá. Esto no son líneas que yo tracé, ¿ok? Esto es literalmente la herramienta de Fibonacci que yo simplemente selecciono acá. ¿Dónde fue el inicio del retroceso y a dónde fue el final de ese retroceso, que es hasta acá abajo? Y lo extiendo y fíjense cómo respeta perfectamente en este ciclo, llegando hasta la zona amarilla. Ok, quédense con esto y vamos a ver ahora nuestro siguiente ciclo, que fue este que en el 2017 terminó. Tenemos exactamente lo mismo. Tenemos este movimiento bajista del precio desde acá hasta acá, listo. Y entonces empezamos a ver luego de este bajo un retroceso, que en este caso es un impulso alcista. Y empezamos a ver estas zonas de rechazo acá alrededor de nuestra zona amarilla, hacia abajo. Y ahora fíjense cómo luego la rompe con cuerpos, aquí sí, con varias velas, y retrocede. ¿A dónde retrocede? A la misma zona amarilla inicial, para ahora usarla como un soporte con estos términos que conocemos. Empezamos a ver luego esta acumulación, movimiento alcista. ¿Hacia dónde nos lleva este movimiento? Fíjense que casualmente nos lleva hacia la siguiente zona azul, que fue lo mismo que vimos en el ciclo pasado. Al llegar a esta zona nos encontramos con un retroceso, ¿ok? Luego empezamos a ver lo mismo, disminuyen los cuerpos de la vela, acumula, hasta que eventualmente logra romper acá mismo con esta vela de acá. Vemos cómo rompe la zona azul, llevándonos muy cerca de la zona roja, retrocede, ok, fíjense acá de nuevo donde utilizamos el soporte en la zona azul. Tenemos una mecha hacia abajo, pero el cuerpo de la vela se quedó en la zona azul. Eso es importante, no nos invalidó la estructura de este Fibonacci. Y efectivamente, usándolo como soporte, nos lleva hacia la siguiente zona, que casualmente llega a la siguiente zona de Fibonacci, que es la roja. Recuérdense, esto no son líneas que yo tracé, este es el mismo retroceso de Fibonacci que tracé y las está respetando ciclo tras ciclo. ¿Okay? Luego de este retroceso en la zona roja, el retroceso no rompe la zona azul, se mantiene la estructura y ahora vemos que vuelve a subir y rompe nuestra zona roja acá, ahora dándonos el siguiente movimiento que conocemos como la fase parabólica acá en el amarillo.
¿ok? Luego, aquí a la mitad del amarillo, vemos un retroceso. Pero de nuevo, este retroceso no llega hasta la zona roja, no invalida. Continuamos alcistas y nos lleva ¿hasta dónde? ¿Dónde vino el próximo retroceso? Casualmente en la línea de Fibonacci, igual que lo vimos en el ciclo anterior. Esta línea no llega de nuevo hasta la roja, este retroceso, se para aquí y sigue subiendo. Y aquí vemos con esta vela grandota cómo básicamente rompe la línea verde y se adentra en la zona verde, igual que lo hizo nuestro ciclo anterior. Y aquí lo podemos ver también, como ahora esta zona verde está en juego. El precio entra y sigue subiendo. ¿Y hasta dónde sigue subiendo? Fíjense, casualmente la misma extensión de Fibonacci. Acá está, aquí se acaba el bull market y entramos de nuevo en el próximo mercado bajista. Pues fíjate cómo estos niveles de Fibonacci no son exactos, pero marcan de forma importante cómo se van comportando estas extensiones, ¿ok? Estos movimientos en el precio de Bitcoin. Ahora vamos al siguiente ciclo que tiene su pico en el 2021. Del 2017, luego tuvimos este bear market, 2018, 2019 y hacemos lo mismo. Trazamos nuestra extensión de Fibo desde el alto hasta el bajo y aquí nos marca nuestra zona, ¿ok? Entonces vemos acá, primer movimiento alcista, empieza a acumular cerca de la zona amarilla hasta que eventualmente, boom, la rompe. Cuando la rompe seguimos subiendo. ¿Y dónde encontramos la resistencia? En la zona azul, el siguiente nivel de Fibo. Luego viene, retrocede y aquí podemos ver cómo tuvo un quiebre que mandó unas mechas por debajo de la zona amarilla. Pero si venimos a ver esto, un momento, en la gráfica semanal, aquí era el tercer ciclo, vean la gráfica mensual. En el mensual lo vemos más claro, porque todo esto que hubo debajo de la amarilla no pudo cerrar en la gráfica mensual por aquí abajo. Fue simplemente una mecha sacudiendo la liquidez y los cuerpos de las velas mensuales cerraron por encima de la línea amarilla, confirmándonos que el precio quería subir, todavía tenía fuerza, no pudo cerrar aquí abajo respetando la estructura del Fibo y ahora recuperando por acá. Ahora nos volvemos a la gráfica semanal para ver más al detalle y vemos que después de esa recuperación el precio empieza a acumular haciendo altos más altos y de nuevo aquí encuentra resistencia cerca de nuestra zona azul. Tiene un pequeño retroceso y de nuevo consolida hasta que con estas velas logra romper de nuevo la zona azul. Acá lo vemos claro y venimos con velas alcistas y empezamos a ver velas negras y rechazos casualmente en la siguiente zona que es la roja. Esto no se puede inventar, literalmente son las mismas zonas de Fibonacci que vengo trazando y vemos estos retrocesos. Hasta esta vela de acá que nos confirma con un quiebre muy fuerte entra en la zona amarilla y nos confirma cuál sería nuestro target acá. Pues evidentemente la próxima zona de Fibonacci. ¿Ok? Entonces aquí lo vemos, sabemos que las hemos venido respetando y de nuevo entramos en la zona amarilla, la fase parabólica. A mitad de la fase parabólica vemos que tenemos un retroceso que nos dura alrededor de 4 semanas, pero sabemos que nuestro target para esta zona no es la mitad de la zona. Es la siguiente zona de Fibonacci, que es esta verde de acá, y efectivamente termina llegando a esta zona. Lo que queríamos ver, igual que en todos los ciclos anteriores, era que hubiese una vela que rompiera esta zona verde y cerrara por arriba para llevarnos a nuestra siguiente zona final, que es la que los últimos ciclos llegó, que era la extensión amarilla. Entonces, no cierra. Fíjense cómo no hubo cierre de vela aquí arriba. Tenemos este retroceso, el mercado sigue subiendo y decimos, vale, de pronto va a cerrar en este segundo intento, sube y fíjense cómo aquí el mercado hace volúmenes bajos. No hubo una vela grande que rompiera, hubo volumen bajo y de nuevo un rechazo. Y aquí fue donde luego entramos en este mercado bajista del 2022 y 2023 porque el precio de Bitcoin nunca logró romper con confirmación la zona de Fibonacci. Entonces aquí tenemos esto, de que básicamente los primeros 2 ciclos el precio de Bitcoin siempre llegó a la última extensión. El segundo ciclo también llegó a la última extensión, pero nuestro ciclo anterior, en el 2021, el precio no pudo romper esta línea de Fibo y el ciclo se acabó aquí. No hubo esta segunda fase parabólica o fase final de Bitcoin, ¿ok? Entonces, ahora vamos a analizar qué está pasando ahora mismo en este ciclo y vemos que estamos acá. Entonces, uno pudiese decir, de ahí es de donde vemos que vienen esos targets de Bitcoin en 160, 170, porque es la siguiente zona de Fibonacci. Y los que te dicen que Bitcoin va a llegar a $500,000 es porque es la siguiente zona de Fibo aquí, la amarilla, que queremos llegar. Ahora, ¿qué tan certero, ahora que te he explicado todo esto, tú pudieses decir que sí o sí Bitcoin va a llegar aquí a la zona amarilla? Basado en hechos, en historia. Pues no es 100% seguro, porque de 3 ciclos, 2 de ellos llegó. El primero llegó, el segundo llegó, pero el tercero no llegó. Entonces, puede que en este llegue. Sí, de pronto sí, en unos años puede que llegue, pero no es 100%, porque no todas las veces lo ha hecho. Pero ahora, si yo te digo cuál es la probabilidad de que en este ciclo llegue a la verde, todos los últimos ciclos ha llegado siempre el mercado con sus impulsos
impulsos a las extensiones verdes. Recuerda que esto funciona con Fibonacci con porcentajes. No es que el verde es un precio específico. No, nosotros medimos y esta verde es el porcentaje de crecimiento que deberíamos de ver porque en los últimos 3 ciclos lo ha visto. ¿Ok? Por otro lado, entendemos que nunca el precio se ha frenado para dejar de subir a la mitad de la zona amarilla. Tiene retrocesos. Igual acá lo vimos en el segundo ciclo. A mitad de la zona amarilla tuvo este retroceso que si lo medimos, podemos ver que acá este retroceso fue de un 30%. ¿Ok? Luego en el ciclo anterior, igual acá. A mitad de la zona amarilla, antes de llegar a la línea verde, tuvimos este retroceso en la mitad de la zona amarilla. Y lo podemos medir y decimos, bueno, este retroceso en mitad de la zona amarilla fue también de 30%. ¿Ok? Pero nunca el mercado se acaba aquí. Llega a la zona de Fibo y lo que vemos es que nunca rompe la línea roja por debajo. ¿Ok? Igual acá, el retroceso en la zona amarilla nunca llega a la línea roja. Entonces, si aplicamos ese conocimiento a donde estamos ahorita en el mercado de Bitcoin, podemos decir que estamos teniendo este retroceso, que llevamos aquí varias semanas en ese retroceso. Sabemos con información que ese retroceso pudiese ser entre 20 o 30% y sabemos que lo que queremos ver es una continuación hacia la zona verde, el mínimo. No queremos, o sea, el ciclo no se acaba en la mitad de la zona amarilla, ¿ok? Ahora, ¿hasta dónde podemos saber si esto va a ser cierto? Lo que queremos ver es que no lleguemos a la zona roja. Esta zona roja sería nuestra invalidación de todo esto. ¿Y cuál es el riesgo acá? Alrededor de los $70,000. Entonces, ¿cuál es el potencial para que tú hagas los números basados en hechos? Básicamente, ahorita, con un Bitcoin en 88, 86, que llegue a 70, tienes un riesgo o una caída que estarías dispuesto a aguantar de 18-20%. Ya por debajo de acá tú sí dirías, bueno, ahí sí me salgo porque ya rompió la estructura que viene respetando todos los ciclos, ¿ok? Entonces estarías dispuesto a aguantarte un 20% de riesgo de Bitcoin por a la zona verde más de un 100%. Entonces dime tú si este trade te hace sentido o no. Arriesgar 18 o 20% para ganar un posible 100% o más. ¿Ok? Entonces ahí es donde decimos, vale, sí hace sentido. Entiendo dónde estoy en el mercado. Entiendo qué está pasando ahora mismo y cómo puedo venir analizando todo esto. Y ahora no termina ahí, porque si decimos, vale, y si de aquí ese 20% de riesgo me lleva a la última zona y agarro un 400% en Bitcoin y vemos un Bitcoin arriba de $400,000. Sí, es posible. No te puedo decir que no es posible porque ha pasado en los 2 primeros ciclos. Pero no quiere decir que yo voy a aguantar todas mis bags y todas mis bolsas y no voy a vender nada esperando que Bitcoin llegue aquí a 500,000. ¿Por qué? Porque basado en hechos, yo sé que cuando llegue a la zona verde, indiferentemente de si vamos a ir a la siguiente zona o no, aquí hay retrocesos. ¿Por qué lo sé? No es mi opinión, fíjate. Zona verde, retroceso. Ok, vamos al ciclo anterior. Aquí, antes de ir a la zona amarilla, que en este ciclo sí fue, a lo que llegó a la zona verde, que hubo retroceso de un 40%, ok, en Bitcoin. Imagínate los altcoins, ¿verdad? Luego lo vemos acá, igual. Llegó a la zona amarilla y desde este alto que hizo se tiró retroceso, 70%. Si lo tomamos desde la zona amarilla hasta acá, 50-60%. Y a lo mejor tú no vendes acá en el punto más alto, a lo mejor tú vendes acá, en la zona de Fibo. Y sigue subiendo y tú dices, ay, vendí antes. Pero después fíjate que vendiste bien porque te basaste en hechos, no en opiniones. No te dejaste llevar aquí por el FOMO que siguió subiendo, que se va a 500,000. No. Tomamos acciones basadas en estrategia, no en emociones. ¿Okay? Entonces, esto es literalmente lo que nosotros podemos aplicar en todos los ciclos, donde entendemos que en esta zona va a haber retrocesos, que en esta zona va a haber retrocesos hasta de 40% acá, que en esta zona hubo retrocesos también, 40%, y ahora estamos aquí. ¿Que se puede ir a la siguiente zona? Sí. Pero yo no voy a quedarme con los dedos cruzados esperando que vaya. Cuando lleguemos acá, yo voy a estar tomando ganancias como loco. Y luego que hay un retroceso, si la estructura me lo está validando, puedo recomprar para posicionarme en esa posible próxima onda hacia la siguiente fase parabólica. Sí, claro que sí, pero no me voy a quedar aguantando todo y comiéndome las pérdidas. Saben que algo que yo siempre enseño y lo vemos siempre en la comunidad es la toma de ganancias, tomar ganancias. La gente es muy rápida para comprar y meterle todo. Sí, voy, all in, boom. Pero cuando se trata de vender, paniqueas. Y ese es el principal error más grande, ¿ok? No haber tomado ganancias cuando estábamos por aquí que te permitan comprar ahora que estamos por acá. Por eso veníamos hablando de estrategias de monedas estables, de airdrop, de resolve, de reservoir, de generar pools de liquidez con moneda estable. Y ahora puedes usar esas monedas estables para aprovechar estas caídas y posicionarte para la siguiente subida de Bitcoin hacia la próxima zona. También te quiero mostrar esta otra gráfica que hicimos a principios de enero en la comunidad, donde analizamos zonas de retrocesos o consolidación y zonas parabólicas desde los inicios de Bitcoin, analizando su comportamiento semanal desde cero. Y podemos ver que siempre cada línea roja acá es el halving del mercado cripto que influencia bastante la acción del precio, y tenemos zonas rojas que son mercados bajistas y luego la zona verde que es la fase parabólica, bajista, parabólica, bajista, parabólica, y así se va comportando el mercado por fase. Ahora, si venimos a analizar acá de nuevo el primer ciclo rápidamente, podemos ver
que cuando rompe la línea negra, que es el alto anterior, luego de romperla tenemos 1, 2, 3 retrocesos y en el cuarto retroceso vino el mercado bajista. Vamos a ver el siguiente ciclo. Luego de romper esta línea negra, que es el alto anterior que te marqué aquí para verlo más fácil, tenemos 1, 2, 3 retrocesos y el cuarto retroceso se acabó el mercado alcista o la fase parabólica. Vamos a ver el 2021 qué sucede. La línea negra la rompe, 1, 2, 3 retrocesos, 4 retrocesos. Este fue un retroceso un poco más fuerte, también dio crecimientos y luego en el cuarto se acabó y vino el mercado bajista. Entonces ahora, si yo te muestro esto y te digo que estamos entrando, que apenas aquí cuando se rompieron los 70,000 que ganó el presidente Trump, se rompió el alto anterior, entramos a la fase parabólica y estamos apenas en el primer retroceso. Es la mejor oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque este primer retroceso tiene la menor cantidad de riesgo posible y todavía tiene la mayor cantidad de potencial alcista, ¿ok? Es el mejor retroceso. Luego, si venimos a este segundo, no es que estos son los precios que yo pienso que va a llegar, es simplemente para hacerte una demostración de lo que puede venir pasando, ¿verdad? En este segundo retroceso, pues el riesgo va a ser mayor, porque va a haber más riesgo, pero todavía va a haber bastante beneficio, ¿verdad? Ya en el tercer retroceso, la subida que va a quedar va a ser menor, porque ya no hay tanto más cancha para subir, ¿ok? Pero el retroceso va a ser mayor, entonces a lo mejor este retroceso tercero ya es un poco más riesgoso. De pronto lo vamos a jugar más en altcoins en ese momento, porque sabemos que a finales de ciclo las altcoins son las que suelen subir más, las altcoins más pequeñas, mientras que al principio del ciclo nos enfocamos más en monedas más grandes que son las que suben más, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que estamos apenas en este primer retroceso después de haber roto la línea negra que es el alto anterior y viendo todo el análisis que hemos hecho, entonces podemos decir, basados en hechos, que estamos comprando en un lugar donde tenemos la mayor probabilidad. Siempre es probabilidad y hechos, nada de emociones. Por otro lado, si revisamos todos estos ciclos, hemos visto que esta fase parabólica tiene retrocesos, retrocesos, retrocesos. Inclusive este retroceso acá, que se ve relativamente pequeño, si lo medimos, vemos que es un retroceso de 29%. Luego, igual, podemos ir al siguiente ciclo. Este retroceso que tuvimos acá, este y este, siempre son retrocesos alrededor de 20 y 30%. Fíjate, 28%. Igual acá, podemos ver este retroceso que tuvimos acá, 32%. Entonces es normal tener en Bitcoin retrocesos entre 30 y 20% aún dentro de la fase parabólica. Aquí vemos otro. ¿Okay? Entonces venimos a este ciclo anterior, igual tenemos retrocesos, retrocesos dentro de la fase parabólica. Y ahora estamos acá, el primer retroceso, y podemos decir, ok, si estamos hablando de que podemos tener retrocesos entre 20 y 30%, si medimos aquí desde el alto, decimos que Bitcoin llegando a los 86, que fue aquí, lo que pasa es que esta gráfica no se ha actualizado porque se actualiza diaria, medimos a los 86 y ¿con qué nos encontramos? Con un 20% de retroceso. Entonces no es nada fuera de lo común, no es que se acabó el mercado, no, es un 20% de retroceso y ese 20% de retroceso es lo suficiente para llevar a Bitcoin a 25, a pánico en el mercado, pero únicamente es un 20% que lo hemos visto en todos los ciclos, no es nada nuevo, no es nada alarmante, ha sucedido siempre. Por eso es importante entender los hechos para poderte posicionar en el mercado y no dejarte sacudir por las emociones, sino basar tus decisiones en hechos reales. Ahora, si decimos, bueno, este dip puede continuar, digamos que en vez de llegar al 20% nos hace un 30%, vemos que este 30% nos estaría dejando en un Bitcoin en 75, que si lo analizamos con lo que vimos acá, 75 sería alrededor de esta zona, no estaría todavía invalidando nuestra estructura de Fibonacci de 70,000 aquí, la línea roja anterior, entonces se alinea, cumple, sí, este 30% también es factible. Yo no quisiera ver a Bitcoin en 75,000, pero ahí llegó a 85 casi, de 85 a 75 que hay, $10,000 más, no es mucho, ¿ok? Entonces posible. No quiere decir que voy a esperar a 75 para comprar todo, pero ya cuando empieza a llegar a 85, empiezo a tomar posiciones, ¿verdad? Empiezo a entender que el retroceso puede ser entre 20 y 30%. Entonces entiendo que es normal, que es factible, saco el miedo de mi cabeza y me baso mis decisiones y mis estrategias en las cosas que estoy viendo literalmente en la gráfica. Ahora, otra razón, y este fue el análisis que hicimos a inicio de enero en la comunidad, está el video, está todo documentado, literalmente, es que podemos ver acá en todos los ciclos anteriores, vamos a verlo, por lo menos en este, después de haber roto este alto anterior, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas positivas y la octava semana nos dio la caída, ¿ok? Tampoco podemos ver 10 semanas positivas así seguidas una tras otra. ¿Cuál es la probabilidad después de 7 semanas seguidas que la octava también sea positiva? Que la novena también sea positiva. Cada vez es menor. ¿Verdad? Es como ir al casino y que salga rojo, 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 rojo. 5 veces, ¿cuál es la probabilidad de que séptima y siempre salga rojo? ¿Verdad? No es muy probable. Entonces aplicamos eso, literalmente que lo vimos en todos los ciclos, a el ecosistema actualmente. ¿Ok?
aquí lo podemos ver también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima semana, retroceso. ¿Qué pasó? Aquí lo vimos. Fíjense cómo esta vela que rompe el alto anterior del mercado es 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas completamente subiendo. ¿Y qué pasó con la séptima? Retroceso. Ok, si ya tienes 6 semanas del mercado subiendo, ¿cuál es la probabilidad de que séptima y octava también sigan subiendo? Esta fue la principal razón que nos hizo tomar ganancias a nosotros, porque hicimos este conteo semanal, vean, hasta en este primer ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la séptima semana fue la que dio el retroceso. A lo mejor es la séptima, octava, la novena, no quieres agarrar la semana exacta. Si ya llevas 6, 7 semanas positivas, toma ganancias porque sabes que es muy probable que octava, séptima semana sea negativa. Y fue exactamente lo que hablamos a inicios de enero, cuando dijimos, hey, llevamos 7 semanas subiendo, es probable que ya estemos entrando a este primer retroceso de la fase parabólica de Bitcoin, que va a tener entre un 20 y 30%, y hoy está pasando. Bitcoin en 86 cumplió ese 20% de retroceso. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que esto va a volver a suceder. Luego vamos a entrar en esta segunda fase expansiva y va a llegar un momento que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas positivas. Y lo peor es que luego van a haber personas que tampoco van a tomar ganancias porque van a creer que nos vamos a ir a 500,000 y se van a comer este segundo retroceso, 30% de nuevo, y muy probablemente van a vender en la parte baja en vez de hacer todo lo contrario. Por eso es que cuando te digo que las personas compran acá y venden acá, uno diría, vale, pero qué tonto, no tiene sentido. No, tú lo ves así ahora que estás entendiendo esto, pero en el momento la gente no hace este análisis, simplemente en ese momento siente pánico y vende. Somos humanos. Por eso usamos Fibonacci para medir el comportamiento humano, porque los humanos son los que mueven el mercado. Si vienes siguiendo el canal, has visto esta gráfica acá de la dominancia de Bitcoin, donde vimos que queríamos ver Bitcoin Dominance llegar a esta zona de 63 y todavía tenemos una zona un poco mayor potencial en 65. Ok, cuando aquí la dominancia empezó a caer, que ya todo el mundo estaba cantando alt season, fuimos uno de los pocos que te dijo, hey, calma, la dominancia tiene que seguir subiendo. Y es que no solamente fue en la comunidad obviamente lo vemos en todas las llamadas semanales que tenemos, pero hasta en Twitter te lo puse. Fíjate acá, el 25 de enero, ya lo habíamos hablado desde antes, te dije, o las altcoins caen más o Bitcoin revienta y las alts no tanto. La dominancia de Bitcoin tiene que subir más. Si vemos la gráfica, 25 de enero estábamos por aquí, la gente pensaba que esto iba a continuar bajando y te dije, cálmate que va a subir más, y que tuvimos explosión de la dominancia a la alza. Y no es que soy adivino, no soy adivino, también me equivoco, simplemente probabilidades, simplemente hechos y gráficas. Y entendemos que la dominancia de Bitcoin está en este momento de ciclo exactamente donde tiene que estar, está pasando exactamente lo que tiene que pasar. Y sí, obviamente esto es doloroso porque vemos las altcoins sangrar, pero por eso es necesario que entiendas esto, en qué momentos bajar tu exposición a altcoins, en qué momento aumentarla, en qué momento tener monedas estables, porque todo portafolio tiene que tener monedas estables. Si tú estás 100% en cripto, no lo estás haciendo bien. El otro día hablaba con un amigo y le estaba comentando las oportunidades que había en monedas estables para generar rendimientos gigantes, airdrops, y me decía, si estamos en un bull market, ¿para qué quieres tener moneda estable? ¿Verdad? Y casualmente después vino el dip. Ok, obviamente no le dije nada que le iba a decir, yo simplemente me quedo callado muy humildemente y dije, bueno, sí, tal. Pero cada quien tiene su estrategia y es necesario que tengas monedas estables. Entonces pon en práctica eso, utiliza todos los conocimientos que te he dado hoy para analizar, para tomar beneficios, para no dejarte llevar por este FOMO, no dejarte llevar por las emociones, por el miedo, y toma tus decisiones basadas en hechos reales. Y si te gusta todo lo que estamos haciendo, quieres compartir con nosotros de una forma más directa, te dejo el link en la descripción a la comunidad de Invest.